la señora Presidenta de la República Argentina, doctora Cristina Fernández de Kirchner, procede a realizar la firma del decreto número 660. La señora Presidenta acaba de firmar el decreto número 660 de promulgación de la ley número 26.741, por el cual se declara de interés público nacional y como objeto prioritario de la República Argentina el logro del autoabastecimiento de hidrocarburos, así como la exploración, explotación, industrialización, transporte y comercialización de hidrocarburos. Desde este Salón Mujeres Argentinas del Bicentenario de Casa de Gobierno habla para todo el país la señora Presidenta de todos los argentinos, la doctora Cristina Fernández de Kirchner. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos y a todas. Señores gobernadores de las distintas provincias argentinas, señor vicepresidente de la Nación, señora vicepresidenta provisional del Senado de la Nación, señor presidente de la Cámara de Diputados, dirigentes gremiales, sociales, dirigentes políticos, legisladores, legisladoras, señores y señoras empresarios, organizaciones de derechos humanos, mis queridas madres y abuelas de Plaza de Mayo, bueno, periodistas, en fin, argentinos. La verdad que es un día muy especial, un día que tal vez no pensé tener que vivir como presidenta de los argentinos y que tal vez la historia ha sido muy generosa con esta presidenta, que le ha permitido enviar el proyecto de recuperación y al mismo tiempo, hace unos instantes, firmar la promulgación de la ley que por amplísima mayoría aprobó en el marco de las instituciones como corresponde el Parlamento argentino. Y quiero una vez más agradecer a los distintos partidos de la oposición que acompañaron este proyecto en su esencia particular, que es la de recuperar un instrumento básico, más allá de los matices y las diferencias, más allá de las lógicas diferencias que tiene que plantear un partido político de la oposición. Lo cierto es que por primera vez tenemos una ley votada con una mayoría como no se había obtenido otra desde el año 2003 a la fecha. Y yo quiero agradecer a esas fuerzas políticas, por supuesto también a nuestra propia fuerza política, porque, como decía ayer nuestro presidente de bloque, el diputado Agustín Rossi, somos
un movimiento político que sostiene sus convicciones, ya sea con aplausos o con huevazos, que es muy importante poder igualmente. Quiero agradecer en la persona del presidente del bloque de senadores, que también, como corresponde, Miguel Pichetto tuvo que cerrar. Lo escuché acostada porque fue muy tarde ya cuando habló Miguel. ¿A qué hora hablaste, Miguel? A la 1. Muchos ya estaban ya en la cama, pero te escuché atentamente. Y me pareció una valoración de la política muy importante después de un debate que había sido muy intenso. Pero yo no puedo dejar de olvidar algo que dije el 1 de marzo con motivo de la Asamblea Legislativa, creo que fue al final del discurso, cuando me dirigí a la oposición y les dije que tengan su propia agenda, y no lo hice desde la vanidad, desde el orgullo de ese resultado obtenido en las elecciones de octubre del 54,11%, se lo dije del corazón y lo vuelvo a repetir del corazón. La voluntad de tener su propia agenda y de no ser conducidos desde otro lado que no sea la de sus propias ideas y convicciones. Y en este sentido quiero leer, es lo único que voy a leer hoy, una nota de Paul Krugman, aparecida hoy, 3 de mayo del 2012. Paul Krugman, Premio Nobel de la Economía, no es del Frente para la Victoria. Nos gustaría que fuera del Frente para la Victoria, pero no es del Frente para la Victoria. Es un Premio Nobel junto a Joseph Stiglitz, de los más conocidos y también no tan a la izquierda como Joseph Stiglitz, pero realmente un crítico de todo lo que está pasando, como no se puede ser. Yo creo que frente a lo que está pasando en el mundo ya no es ni de derecha ni de izquierda. Vos fíjense cómo van las cosas. La derecha pierde las elecciones, donde la izquierda, o sea que es como que hay un mare magnum donde la gente castiga la imposibilidad, venga del signo que venga, de poder sobrellevar y superar la crisis. Paul Krugman señalaba hoy en un artículo el camino de Argentina. Y lo quiero leer porque es muy interesante y tiene que ver con eso que yo le dije a la oposición y tiene que ver no con esta visión que puede ser una visión subjetiva, la mía, la de la presidenta o la de mi fuerza política, sino la de un observador que no tiene nada que ver con nuestro país y lo mira de afuera, de otra perspectiva. El camino de Argentina. Mati Iglesias, dice Paul Krugman, quien estuvo recientemente en Argentina, escribe acerca de las lecciones brindadas por la recuperación de dicho país después de su salida de la ley de la convertibilidad que establecía la paridad de $1 peso, $1. Como él dice, es una historia exitosa para destacar, que ofrece enseñanzas valiosas para los países de la eurozona. Y continúa Paul Krugman, solo voy a agregar una cosa, la cobertura de la prensa argentina es otro ejemplo de cómo el saber convencional puede hacer imposible apreciar correctamente los hechos más básicos. Seguimos escuchando historias acerca de la recuperación de Irlanda cuando no hay de hecho ninguna recuperación, aunque debiera haber, porque han hecho las cosas correctamente, y lo pone entre comillas. Así que eso es lo que vamos a decir. Por el contrario, los artículos acerca de la Argentina tienen casi siempre un tono muy negativo. Son irresponsables, han renacionalizado empresas y tienen un discurso populista, por lo que les debe estar yendo muy mal. No importa lo siguiente, y da un gráfico, que es este, donde hay dos líneas, una azul y una colorada. La azul corresponde a la Argentina y la colorada a Brasil, y es el crecimiento, refleja el crecimiento. Y dice, por el contrario, los artículos acerca de la Argentina tienen casi siempre un tono muy negativo, bueno, nacionalizaciones, y muestra esto. Y dice, para ser claros, pienso que a Brasil le está yendo bastante bien y tiene un buen liderazgo, pero ¿por qué Brasil es un BRIC? Impresionante, mientras que Argentina es siempre menospreciada. De hecho, sabemos por qué. Pero eso
no habla muy bien del estado actual del periodismo económico. Esto lo dice Paul Krugman. Y es un poco lo que yo quería decirle a la oposición ese día 1 de marzo en el mensaje. Sinceramente, y esto no significa ningún ataque a la libertad de prensa, porque a no ser que lo definan a Paul Krugman como un atacador serial de la prensa, que no creo que lo puedan hacer, realmente a veces impresiona, pareciera como que hubiera una intención en algunos medios de dañar la imagen no de la presidenta o de un gobierno, sino la de la Argentina, la de los 40 millones de argentinos, donde también están ellos, donde están sus empresas, donde venden sus diarios, donde venden su publicidad, donde propalan sus imágenes, donde si les va mal a los argentinos seguramente también les va mal a ellos, como les fue mal a ellos. Y ese Congreso tuvo que salir a dictar leyes para que los extranjeros no se tuvieran que apoderar a través del crackdown, un mecanismo de la quiebra, esto lo recordamos muy bien, de los bienes en aquella época de la convertibilidad, y por eso también se declaró que solamente el 33% de los bienes culturales en la Argentina puede estar en manos de propiedad extranjera. Parece que todo eso fuera olvidado, y eso fue hecho por este Parlamento argentino y por estas fuerzas políticas. Pero es algo así como la historia del escorpión y del sapo. Parece que está en su naturaleza. Pero bueno, esta era una leve introducción que quería hacer para un día muy importante, porque se ha promulgado esta ley. Agradecer una vez más, y también tiene como objeto presentar a quien va a hacer... ¿Dónde está Miguel Galucio? Ay, me lo sentaron... Ah, ¿dónde estaba? Andaba buscando. Al ingeniero Miguel Galuccio, para hacerlo más exacto. El ingeniero Miguel Galuccio... Parate, Miguel, para que te vean. Yo les dije en este mismo lugar, el 16 de abril, cuando envié el proyecto de ley al Parlamento, que íbamos a tener una YPF y una empresa con un perfil absolutamente profesionalizado, lo cual no quiere decir que no tenga dirección política, porque es mentira que pueda haber, porque es mentira, en ninguna parte del mundo, en ninguna parte del mundo, por lo menos cuando el mundo andaba bien, las empresas estaban alineadas con los intereses de sus países. Cuando las empresas se desprendieron de los intereses de sus países, fueron finalmente cuando implosionaron esos países. Por eso yo creo que no hay que confundir política partidaria con política de un país en materia de recursos naturales y estratégicos. Por eso dije una YPF alineada con los intereses del país y absolutamente profesionalizada. Yo quiero también contar un poco la historia de Miguel, porque he leído muchas cosas en los diarios, que hizo ofrecimientos a no sé quién, a un montón de gente respetable, no voy a hacer nombres, pero muchos de ustedes los deben haber leído en los medios. Y la verdad que esta es una historia. Hoy recibí un mail del gobernador de Entre Ríos que me dijo: estoy harto de las estupideces que están diciendo. No, permítanme, por favor, porque esta es una historia que hay que contarla, para contar la verdadera historia. ¿Por qué no contás realmente cómo fue lo de Miguel Galuccio? El día 4 de marzo recibo un mail de mi querido amigo y compañero, el gobernador de Entre Ríos. Yo ya había comenzado con explicaciones acerca de lo que estaba pasando en materia hidrocarburífera, acerca de un entrerriano, de un ingeniero entrerriano que se había ido hacía más de 20 años del país y que hoy era uno de los 4 directivos más importantes de la empresa petrolera de servicios Schulenberg, una de las más importantes del mundo, el único ejecutivo latinoamericano que había alcanzado un puesto tan alto directivo y que podía asesorarnos y que le gustaría que lo conociera. El 27 de marzo, exactamente el lunes 27 de marzo, qué precisión, vos me decías el 26 y yo te dije que era el 27, ¿viste? Por eso vos sos gobernador y yo soy presidenta.
Era el 27. El 27. El lunes 27, me discutían que era el 26, yo digo, no, me parece que era el 27. Bueno, pedí el 27, porque el 26 era domingo, no podía haber venido nunca ahí. Bien. El 27 me llega el currículum del ingeniero Miguel Galuccio, que tiene 44 años recién cumplidos, un hombre muy joven, y un hombre que, formado en la Argentina, ingeniero en petróleo, recibido en 1994 en el Instituto Tecnológico de Buenos Aires, nacido en Paraná, Entre Ríos, con 2 hijos, se incorpora a YPF, ni bien recibido, y comienza una carrera junto al entonces Estensoro, Pepe Estensoro, que era el que manejaba YPF, fue el que realizó la operación de Maxus, también, entre otras cosas. Pero además trabajó también en un lugar muy entrañable, Daniel Peralta, ¿dónde estás? Ahí, en Las Heras, y hoy se acordaba y me decía, ¿está todavía el Gorosito? El Gorosito es un inmenso y entrañable. Cuando uno lo ve la primera vez lo impresiona, porque parece como un coloso de Rodas del petróleo, es una cosa gigantesca, es un obrero con una suerte de válvula, y él es ingeniero y yo soy presidenta, de válvula que está ajustando y que está en el centro de Caleta Olivia, que es el centro de reunión de Caleta Olivia en el norte santacruceño, ese norte totalmente definido, así como los ferrocarriles definieron la vida de tantísimos otros pueblos, YPF moldeó la historia de casi toda la Patagonia, Caleta Olivia, Pico Truncado, Las Heras, Cañadón Seco, Coloelcay, que eran campamentos petroleros que terminaron convirtiéndose en ciudades. O sea, ayer cuando nuestra diputada por Mendoza, Fernández Agasti, hablaba de que eran fundadores y creadores de identidades YPF, era cierto, era así, tan cierto como que también los ferrocarriles fueron fundadores de identidades y de pueblo, y por eso están tan enraizados. Yo sentía cuando alguien criticaba la emoción. ¿Cómo se puede criticar la emoción? Si eso es lo que nos convierte en humanos. ¿Cómo se puede criticar la emoción? Dios mío. Dios nos libre de gobernantes que no sean capaces de tener emociones y sentir emociones. Por Dios. Por Dios, por Dios, por Dios. Dios. Sí, quiero seguir contando esta historia. Ese 27 me llegó el currículum y como, bueno, no soy entendida en petróleo, me acuerdo que uno de los primeros que consulté fue con Julio. Debido Julio, le dije, ¿dónde está Julio? Acá, Julio, ¿estás acá? Digo, Julio, averíguame quién es esta persona, Miguel Galuccio, sin mayores. Me dijo y me trajo muy buenas referencias de Miguel Galuccio por parte de otros excompañeros YPFianos de él. Bueno, y el 4 de abril se produjo el primer encuentro a través del señor gobernador de Entre Ríos, que no tiene petróleo, no tiene ninguna vinculación, no tiene soja, tiene aves y por ahí habría que hacer la cuestión. Pero bueno, el 4 de abril, ustedes se acuerdan que yo el 2 había estado en Ushuaia, me había ido ya el viernes para el sur, porque el 2 tenía que estar el lunes 2 en Ushuaia con motivo de nuestras Islas Malvinas, ya no volvía. Y Miguel, que había venido al cumpleaños de su madre, decidió quedarse unos días más, a pedido mío, para que yo lo pudiera conocer personalmente y pudiéramos charlar, y charlamos en Calafate largamente. Bueno, luego seguimos manteniendo reuniones y finalmente es el anuncio que quería hacerles, donde la idea es esencialmente una YPF, como dije ayer, absolutamente moderna, competitiva, con gente profesional, pero con una dirección política tendiente a volver a tener superávit hidrocarburífero y autoabastecimiento en la República Argentina, que sostenga el crecimiento, el empleo y la actividad
económica. A partir del día lunes, cuando se publicará en el boletín oficial la ley y donde a partir de su publicación, tal cual lo dice el propio texto de la ley, comienza a tener vigencia la misma, en virtud de las facultades que la ley me asigna en el artículo 14, si mal no recuerdo, voy a designar gerente general a Miguel Galuccio hasta la asamblea hasta la convocatoria, hasta que se realice la asamblea de accionistas para designar al nuevo directorio, todo de acuerdo a lo que establece no solamente la ley que acaba de ser sancionada ayer y promulgada hace unos instantes, sino también de acuerdo a lo establecido por el propio Estatuto de la Sociedad Anónima, todo supervisado por la Comisión Nacional de Valores, que es precisamente el instituto democrático, institucional, que controla a todas las empresas que cotizan en bolsa. Las empresas que cotizan en bolsa las controla la Comisión Nacional de Valores. Además, a esta empresa en particular, no solamente la controla la Comisión Nacional de Valores Argentina, sino que la controla la SEC de los Estados Unidos, porque también es una empresa que cotiza en la bolsa de los Estados Unidos. Y los plazos, parece que la historia es de los 4, porque un 4 de marzo recibí el mail, un 4 de abril lo conocí a Miguel, hoy es 4 de mayo porque, bueno, la ley se aprobó en la madrugada de ayer y el 4 de junio da exactamente, a partir del lunes contado todos los días, tal cual marca el estatuto, el 4 de junio da exactamente el día en que la asamblea se debe reunir para conformar el directorio. Y además, 4 por 4 es 16, que es el día que yo presenté de acá. Bueno, evidentemente tenía que ser un 4. Y esto para descartar improvisaciones o cuestiones que se intentan, que le dijo a fulanito, le dijo que no, le dijo, miren, a nadie que le hubiera ofrecido eso me hubiera dicho que no. Así que, por favor, aquel que digan que yo le ofrecí eso y dijo que no, ni siquiera es verosímil. Así que no me voy a... Por eso no desmentí a nadie. Por eso no desmentí a nada ni a nadie. Pero quiero decirles que lo importante es la conformación de un equipo de gente joven, de un ingeniero que además trabajó en YPF y que para mí significa también un símbolo, que es recuperar a los que se nos fueron cuando pasó lo que pasó en la Argentina con nuestra empresa nacional, porque él trabajó mientras YPF fue Argentina, mientras estaba nacionalizada, aún dentro de la participación del capital privado, como hemos recuperado a numerosos científicos y como también van a retornar otros ingenieros que están en otras partes, también ingenieros que trabajaron en YPF, que aman YPF, que son hombres jóvenes y que quieren realmente y tienen un desafío histórico. Yo digo siempre que es la generación que nos sigue a la nuestra y que tiene el desafío histórico de hacerse cargo de la posta y de demostrar que podemos desde el Estado ser eficientes, que no puede haber contradicción, como tantas veces se quiso poner en la cabeza de los argentinos y tal vez algunos empresarios también lo creyeron, que los intereses de una empresa pueden ser contradictorios con los intereses del país. Esto no sucede y cuando esto sucede al país le va mal. Y si no, miremos los ejemplos que pasan en el mundo desarrollado, el que siempre nos dio lecciones y que hoy hay una disociación absoluta entre los intereses de sus sociedades, de sus poblaciones, de sus trabajadores, de sus profesionales y de lo que está pasando con sus direcciones económicas y los fracasos que van de uno a otro y que por supuesto también impactan aún en aquellos que estamos y que hicimos las cosas bien. Por eso quería leerles lo de Paul Krugman. Esto va a importar también un importante compromiso por parte de todas las empresas del petróleo que se dedican a la actividad de petróleo y de gas en la República Argentina. Porque como lo dijeron varios legisladores,
no es un commodity, es un insumo básico que genera competitividad a toda la producción argentina, primaria, de valor agregado, de ciencia y tecnología, hasta el científico que toma su auto o su colectivo para llegar hasta su laboratorio. Atraviesa transversalmente a todos los sectores sociales y económicos. Por eso tenemos que articular muy fuertemente lo privado y lo público como lo hemos venido haciendo hasta ahora. Y en el caso de Miguel Galuccio, creo que ustedes saben que la actividad petrolera tiene dos grandes ítems, porque también debemos decir cuál fue el fracaso y por qué se vio bien que YPF fuera privatizada en algún momento, porque era una empresa petrolera que daba pérdida, que había sido, además, desde el 24 de marzo de 1976, cargada con los intereses de lo que se compraba durante la dictadura militar, se cargaba en las cuentas de YPF, y por lo tanto debemos ser muy eficientes en el manejo de la misma, para demostrar que el Estado puede administrar correctamente. Y en el caso de Miguel, que estuvo en los dos lados del mostrador, como digo yo, desde la producción, en Los Perales, en Comodoro Rivadavia, hasta lo que es las prestadoras de servicio. Porque el otro gran fenómeno que ocurrió con YPF, y lo quiero decir con todas las letras y que nadie se sienta ofendido, YPF se fundía, pero las contratistas de YPF se convertían en prósperas empresas. Esto no puede volver a suceder. Esto no puede volver a suceder. Queremos un desarrollo y tenemos la oportunidad histórica, la empresa argentina, de un desarrollo que acompañe como proveedores también a yacimientos petrolíferos fiscales. Por supuesto tenemos, miren, me enteré de algo hoy charlando, de algo que no sabía. Estamos importando arena, sí. YPF importa arena. Yo le pregunté a Miguel y a varios de los que estaban conmigo que cómo estábamos importando arena, porque me decía que para determinadas cosas se necesita una arena especial. Nosotros somos el 8º país del mundo en extensión territorial. Es imposible que no haya en algún lugar de nuestro país la arena que necesite YPF. Yo quiero encargar al INTI, y lo estábamos charlando hoy, que es el Instituto Nacional de Tecnología Industrial, para que conjuntamente con los investigadores, con los ingenieros, con los científicos, con todo el equipo que conforma YPF, el Ministerio de Planificación Federal, encuentren el lugar donde haya importar arena. La verdad que llama la atención, pero se importa arena. Y además somos muy competitivos, silencio por favor, muy competitivos en el tema de cañerías. Seguramente va a haber que importar alguna tecnología muy especial para lo que es un combustible no convencional como es el gas shale, pero yo estoy absolutamente convencida que como hicimos con el desarrollo de la televisión digital, que puede parecer chico al lado de esto, pero que no lo es tanto, porque si uno piensa, la televisión digital exige por allí un grado de tecnología y de valor agregado muy minucioso. Y sin embargo, lo pudimos hacer porque establecimos un plan estratégico a largo plazo y entonces le damos la certeza a los empresarios que pueden invertir, que no es que le compramos una pieza hoy y no le compramos más nada mañana, que esto es lo que necesitamos, un horizonte de certezas y de previsión, y que vengan las compañías de todo el mundo, pero que sepan, como lo han tenido que hacer todas las empresas de todos los sectores, que en lo que hace a insumos de provisión van a tener que participar y asociarse con el empresariado argentino para poder desarrollar también la industria. Y nuestros empresarios deberán saber que también tendrán que ajustar muy bien sus costos, porque tampoco vamos a pagar precios ridículos que pueden ser mucho más baratos en otra parte por el solo hecho de que sean de industria nacional. Necesitamos eficiencia, cálculo de costos, y muchas veces, como hicieron tantos países y tantos empresarios vivos en otras partes del país, que muchas veces trabajaron casi al costo para poder desarrollarse y luego poder tener esa inversión, ese know-how, esa ciencia, esa tecnología y poder desarrollar entonces con más fuerza la industria. Lo que pasa que tenemos que aprender los argentinos a no querer las cosas de un día para el otro. Nos pasa en todos los ámbitos. Y yo quiero hacer un llamado muy especial en esto a todas las empresas, porque todas las empresas
La gran mayoría de ellas están siendo subsidiadas por el Estado Nacional en todo lo que hace, por ejemplo, al sistema tarifario, al sistema de servicios. Por eso pedimos la reinversión de utilidades en la Argentina, por eso pedimos que se produzca en la Argentina, porque estamos dando ventajas muy importantes y porque además la han juntado en pala en estos 9 años. Entonces, y no me molesta que los empresarios ganen plata. Al contrario, para eso son empresarios, para eso invierten, para eso quieren tener su rentabilidad. A nadie le gusta perder, pero también esa rentabilidad tiene que estar acorde con el desarrollo, crecimiento y sustentabilidad de la economía. La rentabilidad, porque cuando no hay relación entre la rentabilidad y lo social, termina implosionando el mundo, porque el mundo se mueve a fuerza de consumo, a fuerza de lo que consumen las sociedades. Si las sociedades dejan de consumir, entonces dejan los empresarios de producir y podrán tener plata en el banco adentro o afuera, pero finalmente se producen momentos muy difíciles como los que vivimos políticos, empresarios y banqueros en el año 2001, cuando si te agarraban en la calle no te iba muy bien si eras político, empresario o banquero. Recordemos porque no para agarrarnos los dedos con la puerta y sufrir, sino para no ser tontos y repetir conductas y comportamientos que nos llevaron a fracasos durante décadas. Por eso, en estos 9 años de crecimiento sostenido, como dice Paul Krugman, en donde hemos crecido a tasas inéditas, en donde además hicimos cosas que eran impensables. No solamente esto de recuperar hoy yacimientos petrolíferos fiscales. Yo le pregunto acá si alguien pensaba que íbamos a poder lograr en materia de derechos humanos lo que logramos. Si alguien podía pensar que podíamos lograr reindustrializar el país. Entonces, yo creo que estamos ante una oportunidad histórica, pero no podemos ser nostálgicos. Sabemos que no podemos volver a esa vieja YPF que sirvió para que dijeran que era ineficiente y la privatizaran. Tenemos que hacer una empresa moderna, competitiva, profesionalizada, alineada con los intereses del país y también con los de la joven generación que la debe conducir, bajo la dirección política de alguien no tan joven como es esta presidenta, pero que sinceramente quiere dar sus últimos servicios a todos los argentinos. Yo también quiero dirigirme a todos los trabajadores. Quiero dirigirme no solamente a los empresarios, porque el Estado ha recuperado una herramienta básica. Hoy leía un interesantísimo artículo que hablaba del intendente, yo no sé si estará acá o si habrá venido, te habrá acompañado Jorge Zapague, el intendente de Cutralcó. ¿Vino Río Seco? ¿Estará por acá? No, bueno, no importa. A Río Seco, que me debe estar mirando por la televisión. Río Seco, para los que no lo conocen, era un hombre que, con la cara cubierta, en los años 90, a la vera de los caminos en su pueblo, en Cutralcó, cortaba junto a todos las rutas y quemaba llantas. Ahí nació el movimiento piquetero. Río Seco era uno de sus líderes. Hoy Río Seco es el intendente de Cutralcó. ¿Qué quiero decir con esto? Que comprendió que había un nuevo país, que se estaban logrando cosas que nunca se habían logrado. Y entonces se dio cuenta que seguir cubriéndose la cara, prender fuego o hacer incendios era solamente de patrullas perdidas, pero no de argentinos que comprenden que necesitan ponerle el hombro al país y trabajar. Y la verdad que lo que menos necesita el país son patrullas perdidas,
patrullas perdidas que solamente son funcionales a los intereses que siempre atentaron desde las sombras contra el conjunto de la sociedad argentina, muchas veces especulando sobre diferencias nimias, formales, casi culturales, muchas veces de expresión, de formas, de color de piel, de origen social, para hacernos creer o hacerles creer a algunos que eran distintos al resto de los argentinos y que eran una cosa más parecida a los que tenían plata. Y cuando finalmente se dieron cuenta que eran iguales a los negros que no tenían plata, ya era demasiado tarde. Por eso es importante recordar estas cosas para que no nos vuelvan a pasar. Y dirigiéndome a los trabajadores de todo el país, y en especial también a los de esta actividad, la actividad del petróleo. Hoy leía y me puse en contacto con mi provincia porque había leído que un grupo de trabajadores petroleros del sindicato de Zona Norte había tomado la sede del sindicato, que está intervenido a partir de serios disturbios que hubo, que todos saben lo que sucedió en la zona norte de mi provincia, de nuestro país, de la República Argentina. Los trabajadores del petróleo son de los mejores remunerados del país. Y yo les pido a todos los trabajadores que tienen la inmensa suerte no solamente de ser bien remunerados, sino también de estar en blanco, registrados, que pongan también un gran esfuerzo, porque no puede la provincia de Santa Cruz, ni la de Chubut, ni la de Mendoza, ni la de Neuquén, ni de ninguna provincia perder un solo segundo de extracción de petróleo por conflictos laborales. Es absolutamente injusto para el resto de los argentinos y para millones de argentinos que todavía no tienen trabajo. Yo quiero ser muy sincera, dirigirme a mis compañeros trabajadores, Y lo digo con mucha dignidad y con mucho sentido de pertenencia, pero también con mucha autoridad. Porque nadie, como el gobierno de Néstor Kirchner y de esta presidenta, le ha restituido a los derechos a los trabajadores que habían perdido durante décadas. Nadie. Entonces, les pido a todos la madurez, que demostremos que el Estado puede administrar, como lo hice también cuando me tocó dirigirme a mis compañeros trabajadores de Aerolíneas Argentinas hace poco tiempo, en los hangares, con la inmensa inversión que hizo el Estado. Y que nos gusta que a los trabajadores les vayan bien y que ganen bien. Por ahí me entero, algún sindicato que compra hasta dólares, que tienen plata hasta para comprar dólares para atesorar. Qué suerte, como lo dije el otro día cuando hablé, no voy a decir quién, pero bueno. Lo importante, como dije cuando estuve en el mensaje del 1 de marzo y conté de esa universidad que había podido comprar $2 millones para atesoramiento, para comprar un campus, para poder hacer la pucha de ganar 1.000 pesos un profesor universitario y la carpa blanca a una universidad pública y gratuita, tener $2 millones para comprar un campus. Y la de muchos sindicatos también, que pueden comprar dólares y que lo hacen, y que no los critico por hacerlo porque a lo mejor quieren ahorrar o lo han comprado para hacer alguna inversión importante. Pero lo cierto es que es necesario que comprendan todos nuestros dirigentes que todavía faltan hacer muchas cosas en el país y falta mucha gente a la que llegar. En honor a esa gente y a la palabra sindicato, que viene de solidaridad. Sindicato no viene de corporación. Sindicato no viene de secta. Sindicato viene de solidaridad. Y en base a esa solidaridad, es que tenemos que pensar en los argentinos y argentinas que todavía tienen que recibir una asignación universal por hijo, a los que todavía o tal vez nunca puedan llegar a la universidad pública, nacional y gratuita. Entonces, en base a todo eso tenemos que ser absolutamente conscientes de la inmensa responsabilidad que hoy tenemos los gobernantes, los empresarios
y los trabajadores en articular este modelo para seguir avanzando eficazmente. Y concretamente en el caso de yacimientos petrolíferos fiscales, hoy con el 51% en poder de los 40 millones de argentinos, porque lo tengan claro. Esto no va a ser para becas políticas. No vamos a hacer una empresa para becas políticas donde ponemos al político de turno. Y en ese sentido también estoy convencida que los señores gobernadores y las gobernadoras van a enviar en representación de sus estados provinciales gente sólida, formada en economía, en tecnología de petróleo, en lo que necesitamos saber, legalidad y sociedades, en jurídicos, en economía, porque también no solamente extraer el petróleo de la tierra, sino también contar con los instrumentos económicos, con las asociaciones virtuosas, con otras empresas nacionales o extranjeras para poder llevar las cosas adelante. Por eso quiero asegurar que vamos a desarrollar una tarea profesionalizada y con profundo sentido político y patriótico, porque no es incompatible la eficiencia con la patria. Esto quiero dejarlo muy en claro. No creo en los técnicos asépticos, porque cuando son asépticos es porque alguien les mantiene la asepsia. Entonces, quiero decirlo con todo sentido. Y la verdad que también le he encargado a la intervención y a la subintervención al arquitecto Julio De Vido y al licenciado Kichilov, conjuntamente con Miguel Galucho, que va a ingresar como gerente general el lunes, la conformación de un informe que deberá ser presentado ante la Asamblea Ordinaria que dirige el nuevo directorio acerca del estado real de la empresa en el momento en que se recibió, en el corte que se recibió, porque esto corresponde hacer luego de toda intervención y fundamentalmente ante la Asamblea Ordinaria de Socios, que son los propietarios de la empresa y que deben tomar debida cuenta del estado de la empresa. Estamos procediendo de acuerdo a derecho y de acuerdo a la lógica. Este informe también será presentado oportunamente y será conocido, por supuesto, como todo por el resto de los argentinos, porque acá nada fue secreto ni nada será secreto. Quiero finalmente convocar a todos los argentinos, como lo vengo haciendo desde hace muchísimo tiempo. Todos hemos hecho un largo aprendizaje y este aprendizaje lo hemos hecho en un país difícil. Nuestro país no es un país fácil. No somos fáciles los argentinos. Somos gente difícil, pero también somos gente con una tremenda capacidad en los recursos humanos. A lo mejor eso es. Yo siempre digo la terrible riqueza de nuestro país en recursos naturales de todo tipo, hidrocarburíferos, mineros, agrícolas, la calidad de nuestros recursos humanos que tuvieron la suerte de poder, la gran mayoría, la inmensa mayoría, de poder comer bien durante mucho tiempo, durante generaciones, que aunque les parezca mentira, eso tiene que ver con el desarrollo neuronal. Y también el hecho de poder acceder a la educación pública y gratuita, lo que nos convierte realmente en una sociedad muy calificada y en la cual todos empresarios, ejecutivos de otros países reconocen la calidad de nuestros recursos humanos. Muchas veces esa inmensa capacidad y esa inmensa riqueza nos hace creer que las cosas se pueden lograr fácilmente, sin trabajo y sin esfuerzo. Y esto no es cierto. Si no hay trabajo, si no hay esfuerzo, nada se puede realizar y nada es fácil. Las cosas que son fáciles, que las hagan otros. Nosotros estamos para hacer las cosas difíciles. Por eso, el compromiso de esta presidenta para seguir trabajando incansablemente en todos los frentes, porque el frente energético es un frente muy importante, pero también los hay en un mundo complejo, en un mundo casi hostil por momentos ante una suerte de guerra comercial que se ha desatado entre todos los países, la necesidad de seguir articulando entre los privados, entre el Estado y entre los trabajadores en forma sensata. Si tuviera que decir algo, llamaría a eso, a la unidad y a la sensatez.
y a la memoria. Porque yo creo que unidos, con sensatez y con la memoria incorporada de nuestros fracasos, de nuestros desencuentros, de lo que nos tocó vivir y con nuestra inteligencia, creo que somos capaces de dar vuelta a la historia como la estamos haciendo. Muchas gracias y muy buenas tardes a todos y a todas. Conforme a lo establecido por el artículo 75 de la Ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual, transmitieron LRA Radio Nacional y LS82 Canal 7, la televisión pública, junto a todas las emisoras que integran la cadena nacional de radio y televisión de todo el país y el servicio internacional RAE, Radiodifusión Argentina al Exterior, con motivo de la firma del decreto número 660 de promulgación de la ley número 26.741, por el cual se declara de interés público nacional y como objeto prioritario de la República Argentina el logro del autoabastecimiento de hidrocarburos, así como la exploración, explotación, industrialización, transporte y comercialización de hidrocarburos. Gobernador, una palabra nada más que le ha parecido mensaje. La verdad, la provincia de Buenos Aires también tiene pensado... Ya que la provincia de Buenos Aires, esto realmente es extraordinario. Para ver, aparte, la profundidad del mensaje de la presidenta. Todo mi admiración, más que nunca. Muy amable. Bueno, las palabras del gobernador Daniel Scioli, la admiración para con el extraordinario mensaje, así lo calificó el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli, al discurso de la presidenta de la Nación, al mensaje en este día, donde... directamente con un mensaje político. Senador, simplemente una reflexión después de lo que ha dicho la presidenta y el futuro que usted ve de YPF a partir de esto. Toda la definición de lo que ha sido, remitirse a la emoción solamente es algo nimio, si bien es indispensable como la propia presidenta lo decía, y parece que estamos hablando de recuperación del patrimonio nacional. En ningún lugar del mundo se dan desprendido de las empresas de petróleo y aquí... quizás por un concepto imperante en el mundo, del neoliberalismo, dio por sentado que había una suerte de pies juntillas de la ideología neoliberal que tenía que resolverse a través de desprenderse de las empresas, como en este caso. Bueno, llega el momento donde uno se da cuenta que los resultados han sido muy negativos y como hay tiempo para recomponerlo, la presidenta tomó esa decisión, lo envió al Congreso y se encontró en el Congreso que no solamente en estas fuerzas, sino que las otras fuerzas políticas coherentes a su historia pacífica, han dado su muestra y entonces ampliamente aceptado la decisión y ahora hay que honrar esa decisión, como ha dicho la presidenta, con gente profesional, preparada, eficiente, una empresa que tenga que ser lo suficientemente potente como para ir a ese objetivo que marca el artículo primero de la propia ley, ya ley, que habla de la carácter de orden público, de la búsqueda del autoabastecimiento y de la explotación y comercialización de los hidrocarburos. Un hecho fenomenal, un día histórico para recordar por muchos años. Sin embargo, la presidenta hizo referencia a algunos sectores que todavía tratan esto como de populismo y que han criticado la oposición que ha acompañado al gobierno nacional. Hay editorialistas. Del tiempo. Los partidos nacionales y populares han estado a la altura de las circunstancias. No siguen a la presidenta, siguen un proyecto que le pertenece a los argentinos. Proteger a los argentinos, cuidar a los argentinos, no importa. Los presidentes van a seguir sucediéndose en la continuidad jurídica, pero esto es respeto por los argentinos y como representan a partidos nacionales y populares han estado a la altura de las circunstancias. Yo festejo eso, porque creo fuertemente en la democracia argentina. Senador, muchas gracias, muy amable. El senador Aníbal Fernández, que ha sido gran parte también artífice de todo lo que ha sido el tratamiento. El gobernador de la provincia de Córdoba, José Manuel de la Sota, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Bueno, bien. Gobernador, estamos en vivo para Canal 7. Bueno, simplemente una reflexión después de lo que ha dicho la presidenta y lo que es este día en materia de recuperación de IPF. Es muy importante para todos los argentinos y coincido plenamente, la señora presidenta ha planteado una empresa del Estado que realmente vaya detrás de una política hidrocarburífera de desarrollo y de apoyo al crecimiento del país con eficiencia. Lo dijo claramente, que ningún político piense que va a poder proponer nombres de personas que por amistad o por conveniencia vayan ahí. Y creo que eso es muy importante para todos. Queremos una empresa fuerte,
una empresa que el día de mañana pueda vender sus acciones y que los ciudadanos podamos comprar acciones de YPF y sentirnos contentos de tener una buena empresa petrolera. Ha sido muy amable, muchas gracias. El gobernador José Manuel de la Sota, gobernador de la provincia de Córdoba. Gobernador Capitanich, un segundito, estamos en vivo para Canal 7, si usted se acerca, lo vamos a agradecer porque estamos con cable. Bueno, gobernador, simplemente una reflexión por el día, por lo que se ha recuperado y por lo que ha dicho la presidenta de la Nación. Bueno, el mensaje de la presidenta es muy claro y muy contundente como siempre. Creo que es una decisión estratégica que obviamente tiende al autoabastecimiento energético, a la profesionalización de la compañía. Una compañía que va a tener un rol extraordinariamente importante para el proceso de exploración, explotación hidrocarburífera, las inversiones necesarias para destilería, para garantizar al combustible como un insumo básico y estratégico para el desenvolvimiento de la actividad económica. Nosotros, precisamente como chaqueños, no tenemos petróleo comprobado. Nosotros estamos en un proceso de exploración a través de la ampliación del objeto societario de nuestra empresa energética que se llama SECHEP. Entendemos claramente que esa va a ser una condición importante, nosotros aportar también desde la exploración una eventual explotación y obviamente fortalecer a YPF. Nosotros entendemos que esta decisión ha sido extraordinariamente importante para la República Argentina. Me pareció muy importante porque yo lo había leído también en el New York Times Eso por Paul Krugman. Exactamente, creo que tanto Paul Krugman como Joseph Stiglitz tienen una visión obviamente distinta de la realidad de la Unión Europea y de Estados Unidos y promueven políticas muy activas y siempre han destacado la performance de la economía argentina. Por eso yo creo que es muy importante esta decisión, digo por todo lo que se habla, porque muchas veces se habla de represalias de carácter comercial o muchas veces se habla de inseguridad jurídica. Esta es una ley que ha sido votada mayoritariamente por el Congreso de la Nación Argentina, por una mayoría extraordinariamente importante, una mayoría calificada. Esto permite el fortalecimiento de una decisión política que es estratégica, que cuenta con el consenso del mayoritario del pueblo argentino y que naturalmente será una herramienta para promover una estrategia de autoabastecimiento energético. Argentina, a medida que tenga mayor crecimiento de su economía, va a tener mayor demanda de energía y eso implica mayor asignación de recursos para sostener esta tasa de crecimiento. Ha habido una definición de la presidenta que llama mucho la atención y casi fue dirigida a ustedes como jefes de estados provinciales, que nadie piense que puede haber una beca política dentro de algún cargo de YPF y se lo dijo y se los pidió a los gobernadores, ¿no? No, por supuesto, por eso la presidenta de la Nación, cuando toma la decisión de enviar el proyecto de ley ante el Congreso de la Nación, establece las líneas fundamentales. Primero, autoabastecimiento energético. Segundo, inversión para exploración y explotación, integración de la cadena de valor. Y en tercer lugar dijo, profesionalización del staff gerencial con el objeto de garantizar el cumplimiento de estos objetivos. Obviamente, staff gerencial, alta calificación profesional, con control político, esa es la base para tener soberanía. Ha sido muy amable, ¿eh? Gracias a usted, gracias. Gobernador del Chaco, Jorge Capitanich, y al lado se puede decir que es uno de los gobernadores de una de las provincias productoras de hidrocarburos por excelencia, como es Mendoza. Gobernador Paco Pérez, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Y qué le ha parecido este día y lo que ha dicho la presidenta? Buenas noches, muy contento, la verdad que orgulloso como argentino y además me toca conducir una de las provincias de producción hidrocarburífera y de refine también. Así que muy tranquilo con esta decisión, en la misma línea de llevar una conducción de YPF con mucha profesionalidad, con mucha articulación entre el gobierno provincial, nacional, el sector de los trabajadores y también el sector privado. Creo que se abre una gran oportunidad y si esa articulación se da, la sinergia que va a otorgar esto, sin lugar a duda, no tiene techo la empresa y los argentinos para el crecimiento. Digo, ¿qué espera su provincia? ¿O cómo pretende articular su provincia esta fusión con YPF a nivel nacional y darle relevancia a la propia provincia? Digo, usted ha sido una de las provincias que ha quitado áreas petroleras a la Repsol. Bueno, sin lugar a dudas que ya se ve a partir de la decisión política de nuestra presidenta un cambio sustancial. La destilería de Luján de Cuyo, que refina combustibles para 14 provincias de Argentina, estaba en un 75%, hoy está al 105%. ¿En apenas un mes? En apenas un mes, ha crecido sustancialmente, esto lo pudimos observar cuando fuimos con Espinosa y Roberto Barata en la visita de destilería. También se ha ido mejorando el abastecimiento en las estaciones de servicio, que para nosotros era muy importante. Y hay mucha expectativa en las áreas sin producción,
tenemos una tercera ronda en licitación de 12 áreas, además de las dos áreas revertidas, que estas van a volver a YPF, así que hay que trabajar fuertemente en esto. Hemos coordinado para que la semana que viene haya una reunión de gobernadores en la OFEPI y también va a venir el señor fiscal de Estado y asesor de gobierno de la provincia para informar todas las causas judiciales y administrativas en donde participa la provincia y la empresa. Gobernador, ¿cuánto vale YPF? ¿Cuánto puede valer YPF? Digo, yo sé que la presidenta ha encargado un estudio, obviamente, y que usted no me va a decir la cifra. Digo, pero coincide con esta evaluación y coincide con algunos funcionarios que dijeron que hay un importante pasivo ambiental también. Sí, sin lugar a dudas. Pasivo ambiental existe. Nosotros hace poquito, 2 meses, iniciamos una causa penal. Hay 4 causas penales en la provincia de Mendoza por pasivos ambientales, pero lo más importante, digamos, es toda la reserva que tiene hoy, tanto en shale gas como en shale oil. En la provincia de Mendoza comparte la cuenca neuquina con la provincia de Neuquén, este yacimiento de Vaca Muerta, que hay que ponerlo en funcionamiento, como otras áreas menores, pero no son menores en la actividad económica y en la actividad de producción. Así que tenemos muchas expectativas, esto hay que trabajarlo día a día. Evidentemente que la actividad petrolera no es una actividad con resultados inmediatos, son de mediano y largo plazo y en eso vamos a trabajar de manera coordinada. La última pregunta por mi parte, gobernador. Hay algunos sectores que hablan de esta decisión del Congreso de la Nación, de la decisión política de enviar el proyecto, de aprobarlo y ahora promulgarlo. Algunos sectores que lo califican de populista. Digo, ¿usted calificaría esta decisión como populista? En un determinado momento sí, porque se ponen en valor al pueblo argentino, que estaba desarticulado y desatendido, digamos, en el abastecimiento y en la demanda que hay hoy a partir del crecimiento económico en la Argentina. Pero yo me remitiría básicamente a que han sido mucho más los silencios a nivel internacional que digamos, los reclamos a ese nivel de calificación. La primer ministra alemana no se ha manifestado, el primer ministro francés tampoco, el presidente de Estados Unidos tampoco, porque evidentemente que las empresas número 1 de esos países tienen intereses y expectativas a partir de esta decisión. Digamos, hay una línea trazada en este sentido y bueno, ahora hay que trabajar coordinadamente con el nuevo gerente general de la empresa. Vamos a trabajar mancomunadamente hasta la asamblea convocada el 4 de junio y seguramente que hay mucho por desarrollar, como decíamos, de manera articulada entre el gobierno provincial, el gobierno nacional y el sector privado que quiere invertir realmente, no que anuncian inversiones y que pues no se realizan. Nosotros en la provincia de Mendoza hace un mes concesionamos un área a la empresa número 1 alemana y están muy contentos, muy conformes, invirtiendo fuertemente en la provincia, así que esas son las señales con las que nos tenemos que quedar. Gobernador, mediano y largo plazo, ¿cómo ve YPF? ¿Cómo nos va a encontrar? No, con mucha fuerza, con mucha fuerza. Somos conscientes de que YPF es una unidad de negocios en la cual está concentrado todo el pueblo argentino y no esto en divisiones provinciales, sino que hay que trabajarlo muy fuertemente de manera articulada. Creemos, yo estoy convencido que no tiene techo y tiene una potencialidad extraordinaria, no solamente YPF, sino que a partir de YPF terminar de desarrollar el país que queremos con un desarrollo industrial que realmente no tiene límite, porque en realidad hoy lo que nos frena es la posibilidad del desarrollo energético y hoy estamos marcando un antes y un después en la historia de YPF y de la Argentina. Ha sido muy amable, muchas gracias. Varios gobernadores al lado mío, el gobernador Peralta de Santa Cruz y el gobernador Uribarri de Entre Ríos. Gobernador, usted es el responsable del gerente de YPF, ¿no? Señora Presidenta, yo simplemente aporté el dato de que Miguel era un destacado ingeniero entrerriano, por supuesto, de una familia ejemplar, que había hecho toda su carrera en YPF y que luego justamente por haberse destacado estaba ocupando un lugar muy importante en una de las compañías, yo creo la de mayor know-how en el mundo en materia de petróleo, que es una compañía Lumberger. Presidía uno de los departamentos más importantes. Yo viajé en diciembre, el 28 de diciembre, a charlar con Miguel a Londres. Llegué a las 8 de la mañana y a las 9 de la noche salí de Londres de vuelta para Argentina.
y luego le sugerí respetuosamente, porque la respeto mucho a la presidenta, de que Miguel era la persona que podía ocupar el lugar en la conducción de management en esta compañía tan importante para todos los argentinos. Cuéntenos algo, ¿qué hacía Miguel Galluccio en Europa? Miguel Galluccio estaba en Londres, era uno de los 6 presidentes de la compañía Schlumberger, esta compañía tiene 126.000 empleados en el mundo, y Miguel estaba a cargo de una de estas presidencias, pero había desarrollado además dentro de esa compañía emprendimientos muy importantes en distintos lugares del mundo, en Ecuador, en Indonesia, en México, en otros tantos países, justamente en lo que es exploración y el logro de hidrocarburos en el mundo. Con ese conocimiento, con ese saber, con ese know-how, es que la presidenta, conociendo su currículum, quiso conocerlo. Fuimos el día, me reta la presidenta por la fecha, ella tiene mucho mejor memoria que yo, pero creo que el día 4 de abril fuimos a Calafate, fue el miércoles de Semana Santa, previo a Semana Santa, la presidenta inauguró ese día el aeropuerto en Bariloche y allí tuvimos una larga charla, donde la presidenta, como la conocemos, le hizo muchísimas preguntas, y Miguel respondió con solvencia, y a partir de allí tuvimos varias reuniones más que bueno, culminaron con la designación de Miguel al frente de YPF. ¿Y él qué dijo? Para él es un desafío. Miguel ocupó, como se le dijo a la presidencia, la más alta jerarquía en materia ejecutiva en el mundo del petróleo, pero como se le dijo a la presidenta, esto es la historia. Así le dijo a la presidenta ese día en su casa en Calafate: esto es la historia, presidenta, y yo sé que usted está asumiendo un riesgo importantísimo y yo quiero estar a la altura de las circunstancias. Y bueno, a partir de allí, ya hace más de 30 días, 40 días, se está trabajando acá. ¿Ya está instalado acá? Sí, muy en silencio, en reserva, con una confidencialidad que exigen estas cosas. Estuvo trabajando todo este tiempo acá. Ha sido muy amable. Bueno, gobernador Peralta, simplemente un análisis de lo que es el anuncio de la presidenta y el día, ¿no? Bien, el día para nosotros los santacruceños y los patagónicos no puede ser mejor, y los argentinos. Hemos recuperado la herramienta que dio vida a nuestros pueblos, especialmente en la Patagonia, y evidentemente, como decía recién el gobernador Uribarri, ¿no? Creo que estamos ante una enorme responsabilidad. Todas aquellas provincias productoras tenemos que dar el ejemplo, tenemos que ser nosotros los que siempre aportamos al país durante 100 años, mucho de nuestro gas y nuestro petróleo, los que tengamos ahora esta posibilidad nueva de recrear y recuperar esta formidable herramienta de crecimiento. YPF es la compañía más grande del país, la de mayor facturación, pero además es la principal herramienta que tenemos en un modelo que apuesta al crecimiento y al desarrollo, que necesita energía. Más allá de los avances que se han hecho en materia de diversificación de nuestra matriz energética, la presidenta anunció hace poco las obras de Cóndor Cliff Barrancosa en Santa Cruz, el carbón, el viento, en fin, lo que se está desarrollando para aportar a que no seamos monodependientes de los hidrocarburos, especialmente del petróleo y del gas. Bueno, era momento, como lo dijo recién el gobernador, de tomar la historia en las manos, ¿no? Y bueno, el momento histórico era este, y Cristina lo asumió, la responsabilidad es muy grande, la tenemos todos los argentinos, pero fundamentalmente aquellos que tenemos que preservar la producción para aportarle al país la necesaria energía, terminar con este desbalance en la matriz energética de más de 3.000 millones de dólares. Santa Cruz con muy poco, con poner en marcha la capacidad ociosa que Repsol no quiso utilizar en Santa Cruz, va a casi duplicar la producción, de eso no tengo ninguna duda. Nos tenemos que poner a trabajar, y muy fuerte. Hemos trabajado codo a codo con Julio Devido en la intervención, con su representante en Santa Cruz. Bueno, ahora resta que todo el mundo se ponga atrás de esto. La presidenta fue clara hoy: empresarios, trabajadores. Acá los conflictos no ayudaron nunca ni van a ayudar. O sea, recursos hay. Simplemente, usted dijo, con solamente poner en marcha lo que no puso Repsol, se duplica la producción. No, en caso de mi provincia, no tenga ninguna duda. Hay que ponerse a trabajar, poner en marcha los valores humanos, los técnicos, que los tenemos y muy buenos, los propios trabajadores nuestros, aquellos que quieren trabajar, no los que buscan la división o los enfrentamientos. Es la hora del mameluco en serio, ¿eh? Y creo que Cristina fue muy clara hoy, así que... Habló a los trabajadores, ¿no? Le dijo, no se puede perder un segundo. Con absoluta claridad. Así que nosotros en Santa Cruz sabemos mucho lo que es perder
dinero, tiempo, esfuerzo y demás por piquete, bloqueo de yacimiento y demás. Esperemos que las palabras de la Presidenta sean bien entendidas y nos pongamos todos a trabajar. Ha sido muy amable, muchas gracias. Buenas noches. Nos ocupamos ahora de recordar uno de los momentos más emotivos de esta última jornada en este velatorio allí en el Salón de los Patriotas Latinoamericanos en la Casa de Gobierno. Un hombre de campo se acercó a despedir los restos del expresidente. El jefe de la bancada del Frente para la Victoria ayer, que ha cerrado el discurso antes de la votación. Agustín Rossi, bueno, ¿qué le ha dejado este acto de promulgación? La promulgación va a ser cuando se... El jefe de la bancada del Frente para la Victoria ayer, que ha cerrado el discurso antes de la votación. Agustín Rossi, bueno, ¿qué le ha dejado este acto de promulgación? La promulgación va a ser cuando se publique en el boletín oficial, ¿no? Pero ¿qué le ha dejado las palabras de la presidenta? Bueno, muy contentos, ¿no? Contentos con dar un paso más hacia lo que significa la recuperación definitiva de YPF para el Estado Nacional. La presidenta también, como dijo en varias oportunidades y como lo ha dicho el día que anunció el proyecto de nacionalización que iba a enviar al Parlamento argentino, va en el sentido de lo que había anunciado, que la YPF iba a ser una empresa claramente profesionalizada y hoy nombró el gerente general de la compañía. Así que estamos dando pasos en ese sentido y me parece que vamos hacia tener una compañía, como lo ha dicho la presidenta, una compañía moderna, una compañía ágil, dinámica, que tenga lo mejor que tienen las mejores empresas privadas, pero bajo la conducción operativa y estratégica del Estado Nacional, y eso es lo que buscamos seguramente, ¿no? Usted ayer fue muy escuchado por todo el espectro político del país, fue el discurso de cierre, agradeció usted a las fuerzas de la oposición, el acompañamiento como lo había hecho la Presidenta de la Nación. Sin embargo, hoy hay algunos sectores que critican este acompañamiento de la oposición, digo, es más, que dejan sospechas alrededor de lo que pudo haber sido un acompañamiento o una decisión política, por parte del radicalismo concretamente. Digo, ¿cómo lo toman ustedes? Me parece que en general sobre el radicalismo se desató una fuerte presión mediática por sobre todas las cosas, tratando de torcer una decisión que autónomamente el Partido de la Unión Cívica Radical había tomado. Yo quiero decirlo con claridad, además del agradecimiento público que ha hecho la Presidenta, el que hemos hecho tanto en el Senado como en diputados, yo celebro y me alegra profundamente que hayamos salido de esa lógica perversa que existía en los últimos 2 años, en donde la oposición agrupada en el Grupo A era refractaria a cualquier iniciativa del Poder Ejecutivo, que cualquier intento de nuestro gobierno de llevar adelante una propuesta era rechazada in limine por el solo hecho de ser nuestra propuesta. Que partidos y bloques opositores hayan tomado la decisión de acompañar una decisión política de nuestro gobierno, basado en que esa decisión política coincidía con sus posturas históricas, con su acervo ideológico, me parece que pone al debate político en la Argentina y a la democracia en la Argentina en un lugar distinto, en un lugar de mayor debate político. Me acuerdo que a veces, hace un par de años atrás, nos decían que nosotros éramos crispados, ahora pareciese que todo los enoja, ¿no? Que la iniciativa los enoja, que haya votos opositores los enoja, que haya bloques de la oposición que coincidan con el oficialismo los enoja. Se pasaron años escribiendo sobre el consenso, ¿no? Sobre que era necesario el diálogo y el consenso. Cuando se produce el consenso, se enojan. Entonces es difícil de entenderlos, es difícil de comprender esa posición. Y ahora, por ahí algunos ahora aparecen tratando de deslegitimar lo que ha sido
una sesión larga en el Senado, una sesión de 2 jornadas en diputados, donde hablaron cerca de 200 diputados que lo hicieron en un marco de absoluto respeto en la Cámara de Diputados de la Nación y con este resultado. Así que la verdad es que me parece que te tienen que enojar menos, que tienen que pensar más en el país y reflexionar más en el país, que como hoy dijo la presidenta, es el país donde tienen sus empresas, en donde venden sus diarios, venden sus revistas, y el país en donde los argentinos miran sus canales de televisión. Entonces me parece que tendrían que pensar que también está bueno que el país le vaya bien, y que si hay una decisión con un enorme consenso social, con más del 80% de los diputados y el 80% de los senadores que apoyaron esta decisión, la verdad que un medio de comunicación independiente que tenga una postura negativa alrededor de esto, que utilice ese medio de comunicación para descalificar a los que votaron de esta manera y con esta iniciativa, tendría que reflexionar un poco y pensar que los que están equivocados son ellos. Ha sido muy amable, ¿eh? Agustín Rossi, el presidente del bloque de diputados del Frente para la Victoria. Están saliendo la mayoría de los gobernadores, muchos invitados. El gobernador de Río Negro, a ver si me sale, Hueretilnek. Sí, ¿cómo está usted? Un gusto. ¿Cómo le va? Brevemente, una reflexión sobre lo que ha dicho la Presidenta de la Nación y lo que ha sido este día, también para su provincia particular. Es un hecho histórico, no solo para las provincias productoras que estamos en la OFEPI, sino también para para todo el país, ¿no? Recuperar la soberanía energética, ir a trabajar todos por el autoabastecimiento de combustibles, sostener el proceso de crecimiento económico que viene desde el año 2003, bueno, todo este desafío que estamos lanzando a partir de este YPF, ¿no? La concreción por parte de la Presidenta de un compromiso que ella misma había asumido, que es que a la compañía la tienen que conducir expertos y personas que tengan un conocimiento de lo que es el mundo del petróleo, de lo que es el manejo desde el extranjero y de las compañías multinacionales también, el hecho de tener por finalidad tener una empresa de prestigio, ¿no? Así que me parece que son muchas señales, todas muy fuertes, el llamamiento a los empresarios a que acompañen el crecimiento, el llamamiento a los trabajadores para que los trabajadores no den por tierra, sobre todo en el petróleo, que es una actividad sumamente riesgosa y de mucho tiempo, por todo este esfuerzo, ¿no? Así que realmente son muchas cosas importantes para todos nosotros. ¿Y qué espera Río Negro a mediano y a largo plazo de esta YPF? Todos somos conscientes de que es una compañía que por el nivel de pérdida de reservas que tiene la Argentina, por todos los miles de millones de pesos que hay que invertir para volver a tener el petróleo que necesitamos, que no es una compañía que vaya a dar utilidades rápidamente, pero sí le permite a Río Negro estar en el lugar donde se van a tomar las decisiones del flujo de inversiones para los próximos años. Es decir, hoy para un rionegrino, gobernador o no, encontrar un español para que, antes, ¿no? Para un español, para que ese español decida invertir o no en Río Negro era una utopía. Hoy el hecho de que la provincia sea una de las propietarias del 25% nos permite estar en un lugar en el cual vamos a poder pero vamos a poder plantear cuáles son las inquietudes que tiene Río Negro de los yacimientos que tenía YPF o que tiene YPF para salir adelante. Bueno, ¿se va contento? Sí, la verdad que estoy muy contento, no solo como rionegrino, sino mucho más como argentino, porque me parece que es uno de los días en los cual nos sentimos orgullosos de nuestra Presidenta y del gobierno que tenemos. Ha sido muy amable. Hasta luego, hasta la próxima vez. Como rionegrino, sino mucho más como argentino, porque me parece que es uno de los días en los cual nos sentimos orgullosos de nuestra Presidenta y del gobierno que tenemos. Ha sido Todavía pedimos, todavía soñamos, todavía Hola, muy buenas noches, bienvenidos a 678. ¿Cómo les va, colegas? ¿Qué dicen ustedes? ¿Todos bien? Muy bien. Me alegro mucho. Hoy está con nosotros para compartir el programa Andrea García. Hola, Andrea, ¿cómo va? Bienvenida. Andrea es diputada nacional por la provincia de Buenos Aires, por el Frente para la Victoria y fue intendenta del municipio de Florentino Meguino. 12 años. Primera vez aquí en la televisión pública.
Gracias por invitarme. Bienvenido entonces. Le vamos a hacer difícil. No importa. Eso es varones. Esa parte es de varones. Puede ser peor. También está con nosotros para compartir el programa Agustín Rossi. Hola Agustín, ¿cómo va? Bienvenido. Agustín es diputado nacional por la provincia de Santa Fe, presidente del bloque del Frente para la Victoria en la Cámara de Diputados del Congreso de la Nación. Bueno, obviamente el día de ayer fue un día muy importante a la noche cuando se dio finalmente la votación por el tema de YPF. Una Cámara de 678 estuvo registrando las cosas que pasaban dentro del Congreso y fuera del Congreso también. La vemos y debatimos. Argentina recuperó YPF. La Cámara de 678 anoche. De mi piel, todo este mundo de sol y sombras. Está como loco el surtidor, ¿está feliz? Estoy a pleno, estoy a pleno. ¡Vamos YPF, carajo! ¡Vamos Argentina! Un día histórico y muy feliz sobre todo. Un gran día histórico, un día enormemente feliz con todo lo que significa YPF, que nunca, como uno sabe, dejó de llamarse Yacimientos Petrolíferos Fiscales. Nunca pasó a llamarse Yacimientos Petrolíferos Privados, españoles, Repsol o macristas. Siempre fue fiscales del conjunto del país. Así que creo que eso es lo importante, ¿no? Cuidarlos entre todos en un mundo complejo como este. Si no nos cuidamos entre nosotros, estamos perdidos y eso es lo que una y otra vez nos enseña la presidenta. Fíjate que en este Congreso, hace una década, se votaba la ley que mandó Cavallo, la ley de déficit cero, que significó sacarle el 13% a los jubilados, a los docentes, a los trabajadores estatales. Qué distinto con este Congreso de hoy, donde se ha obtenido una amplísima mayoría para recuperar algo que es de los argentinos. Un momento histórico. Bueno, de una enorme felicidad de ser argentino, de pertenecer a este proyecto nacional, popular y democrático, un día de inmensa alegría, de inmensa dignidad nacional. ¿Cómo está viviendo este momento histórico para la Argentina? Para nosotros, con una emoción muy grande, con una alegría enorme, pero también con un recuerdo para todos los trabajadores y trabajadoras de YPF que en los 90 resistieron, que los pisotearon, que no pudimos en ese momento ganarla. Hoy nos da revancha la historia y hoy estamos cerca de ser la nación con la que soñamos siempre y no la republiqueta de los que nos entregaron. Te veíamos muy emocionado. ¿Qué te pasa a vos? Mirá, yo pasé los 90 con los compañeros resistiendo todo eso. Y haber estado en toda la lucha cuando éramos poquitos, cuando se privatizaba todo, cuando en realidad se nos estaba licuando el futuro del país. Es como que estar acá es increíble, no se puede pensar que en 10 años haya cambiado todo esto tanto, de haber sido los que estamos arrodillados ante el mundo, de haber sido los más arrastrados, hoy en día estar siendo un ejemplo y una luz en el mundo para mí es fuerte. E YPF es algo muy sentido por todos nosotros. Hoy bailaré con todos los que quieran despojarse de este ropaje que no hizo más que endurecernos como piedra. ¿Cómo vive esta jornada histórica, el que se va a nacionalizar YPF? Bueno, para mí es muy importante. Yo hace mucho tiempo que vengo bregando por esto, las caídas de agua, todos los elementos energéticos, el petróleo, el gas, son la fuerza de la soberanía de un país, son inalienables y aquellos que los trafican son traidores a la patria. Realmente es un día histórico porque para nosotros fue muy triste cuando se aprobó la privatización de YPF. Jornada histórica en el Congreso de la Nación, ¿cómo vive este día? ¿Por qué la cataloga de histórica? ¿No es histórica la recuperación de YPF? No, no me parece. Hay una frase de Perón que es estupenda. Estoy harto de los nacionalistas de opereta que con sus estupideces le han hecho tanto daño al país como los colonialistas con sus vivezas.
el petróleo surge con Hipólito Yrigoyen y el general Mosconi. O sea, los radicales no pueden decirle no a esta medida porque sería decirle no a sus tradiciones. Hoy bailaré sin mi presente y sin pasado también, sin bienvenidas, sin adioses, sin ser alguien que a cuatro vientos diga por qué atrajo sueños solitarios. ¿Cuántos años tenés vos? Yo 19. ¿Militás hace cuánto? Desde que se murió Néstor empecé a militar, porque gracias a él los jóvenes volvimos a tomar la política como una herramienta de trabajo y de transformación. ¿Cuántos años tenés? ¿Te puedo preguntar? 19. Muy joven. ¿Militás hace cuánto? Desde que nací. ¿Desde que naciste? Desde que nací. Y el único que nos dio el lugar fue Néstor. Así que por eso es mi emoción y el que él ya no esté con nosotros. Sabemos que con el general Perón y con Evita, él nos mira de arriba y es el que da la fuerza a Cristina para poder seguir. Esto, lo que ven acá es todo amor, es puro amor. Nieta Azucena Villaflor, presente acá. Es un placer ser joven en el marco de este proyecto, así que bueno, disfrutando por los sueños que otros no pudieron cumplir. Por este mundo de sol y sombras, hasta que se conviertan en polvo mis pies. Por este mundo de sol y sombras. Bueno, muy bien, muy interesante lo que pasaba tanto adentro como afuera. A ver, la percepción de lo que acabamos de ver, diputada. Qué lindo que podamos bailar, ¿no? Qué lindo ver los pibes y también los más viejos, porque yo he escuchado muchas veces que Cristina o Néstor decían que este era un gobierno que reparaba derechos y la verdad creo que además repara sueños. Repara los sueños de un montón de gente que luchó, que imaginó, que resistió y que hoy puede estar viviendo otra vez este momento en la Argentina y le permite construir nuevos sueños a los pibes. Así que es maravilloso que podamos bailar, los que estamos de acuerdo, y que nos puedan soportar los que durante mucho tiempo hacían que no bailemos. A ver, Agustín. Bueno, me parece que fueron jornadas históricas las que estuvimos viviendo durante todos estos días a partir de la decisión trascendente de la presidenta. Nosotros estuvimos 2 días en la Cámara con Andrea y con el resto de los diputados debatiendo. Y bueno, sobre el final llegamos con todo lo que significaba sentirnos que estábamos siendo protagonistas de una decisión histórica, ¿no? Me parece que la decisión en sí mismo es trascendente. Esto de sacarle al petróleo la mirada de que es un commodity y que se juega y se timbea el petróleo de los argentinos en el mercado financiero del petróleo, en el mercado a término del petróleo internacional, y que el petróleo pasa a ser lo que tiene que ser, que es el insumo básico que necesita cualquier país para crecer, para desarrollarse, para desarrollar su industria, para generar empleo, hasta todo lo que significa desde el punto de vista cultural e ideológico para toda nuestra Argentina, digamos, ¿no? Me parece que estaban mezclados muchas cosas. Hoy la presidenta decía, no entiendo a aquellos diputados, porque nos criticaban algunos de que sáquense la emoción de encima, nos decían, digamos, ¿no? Esto me hacía acordar como en la década de... No, es cierto. Como si fuera un saco, claro, digamos. sáquense la emoción de encima, ¿no? Eso me hacía acordar mucho en los 90 la crítica más fuerte era sos un nostálgico, digamos. En realidad no sabían que la nostalgia es de los más nobles de los dolores humanos, digamos, ¿no? Pero ciertamente la emoción que nos embargaba a todos los que estábamos allí tenía que ver con la sensación de que dábamos un paso trascendente, y me parece que estuvo bien, digamos, ¿no? Que estuvo bien plantearlo de esa manera. ¿Y qué pensás del consenso? Porque la verdad es que hace mucho que el kirchnerismo no vivía una situación de consenso, tanto en la Cámara de Senadores como en la Cámara de Diputados, respecto de una ley que mandaba el Poder Ejecutivo. Ahí hay varias reflexiones para hacer, digamos, ¿no? No vivíamos una situación de tanto consenso, porque en realidad generamos muchas veces consenso. Nosotros nunca, hoy somos un bloque
de 115, 116 diputados propios y tenemos 20 y pico de diputados aliados. Cuando aprobamos la nacionalización de las FJP sacamos 162 votos, 164 votos en diputados, digamos. No tuvimos los 207 votos, pero se sumaron otros bloques a participar de esa manera. Lo mismo con la ley de medios también. También con la ley de medios pasó una situación similar y una situación de esta característica. La contundencia de esta vez se convierte en un dato relevante, ¿no? Dato significativo. Cualquier observador de la política argentina, interno o internacional, tendrá que tomar este dato como un dato trascendente a partir de que una decisión de la presidenta genera este enorme nivel de consenso. Y lo que también genera esto, como suele suceder en esta Argentina, ¿quiénes son los que están enojados con el consenso? Porque durante años los grandes medios y la corporación mediática repiqueteó de que éramos incapaces de construir consenso. Y cada vez que nosotros construimos consenso, critican el consenso. Y están enojados con el consenso. Están enojados con los bloques opositores que apoyaron y que construyeron este nivel de consenso. Consensuaron para otro lado, ese es el problema. Claro, siguen, pero digo, la falacia de los argumentos, ¿no? Lo mismo, la descalificación que sufrió, sobre todo el bloque de la Unión Cívica Radical, por esta decisión, que en realidad es inentendible. El discurso de los medios durante años fue, bueno, la crítica que estábamos crispados, que estábamos enojados, parece que los enojados están ellos, digamos, ¿no? Nacionalizamos YPF, están enojados, la nacionalizamos con consenso, se enojan más. Y entonces es también claramente contradictorio, digamos, esta idea que una vez la presidenta, creo que el 1 de marzo del 2010, cuando fue a la Asamblea Legislativa, habló de la Argentina real y la Argentina virtual. La Argentina real son el 80% de las fuerzas políticas, va yendo en un determinado sentido y los medios de comunicación hegemónicos criticando esa decisión del 80% de las fuerzas políticas, cuando durante años plantearon el consenso, la verdad, que dejan varias reflexiones, ¿no? A ver, Cintia. Sí, estaba pensando, una de las cosas que dijo el diputado Rossi me parece centrales, en el debate ayer durante la tarde se expresó claramente esta cosa de la emoción versus la razón. Y fue la diputada Paula Bertol, representando al PRO, la que habló justamente de esto es muy emocionante, pero aquí lo que tiene que primar es la razón y la razón nos tiene que decir que no, ¿no? Algo así, no estoy citando textual, pero esa era la idea. Y en otro momento, cuando habló Andrés Larroque, el diputado Larroque, expresó, tomó esas palabras, porque eran unas palabras, eran agresivas, eran palabras agresivas, porque justamente le criticaban la expresión, el respaldo social. Había en la calle una multitud reunida, respaldando con emoción y pasión lo que estaba sucediendo dentro del recinto. Entonces, Larroque justamente hizo hincapié en todo lo contrario y además con mucha pasión. Pero además razón también puso Julián Domínguez cuando le pidió a las bandejas militantes y al resto del recinto que respetaran la argumentación de los jefes de bloques opositores porque también tenían derecho a expresarse. Y fue absolutamente respetuosa la escucha hacia ellos. Y entonces Laura Alonso del PRO también, cuando hablaba muy en contra del gobierno y de la argumentación, recibía tibios silbidos. Y en un momento dice, porque no van a parar mi pasión. Y ahí las bandejas militantes estallaron, demostrando dónde estaba realmente la pasión. Lo último que quiero decir muy cortito es que me parece que en el Congreso, en la Cámara de Diputados, está muy expresada fielmente la representación ciudadana. Yo lo que me pregunto en este momento, lo que estaba pensando, es si la representación ciudadana de los que se opusieron están representando fielmente a esa ciudadanía. A ver, Nora. Sí, me parece que lo que señalaba Agustín Rossi en cuanto al enojo de los editorialistas más conocidos o más prestigiosos, entre comillas, de los diarios de mayor tirada en la Argentina, muestra la impotencia también y al mismo tiempo es riesgoso la lectura que se hace, sobre todo la columna de Morales Solá, dando por hecho que el radicalismo había votado como votó porque le canjearon unos puestos en el bloque. Sí, que se evoque Gil Lavedra haga una declaración. Exactamente, pero entonces no hay posibilidad de acuerdo porque el acuerdo es imposible si no hay métodos espurios de por medio, digamos. No hay posibilidad de política si no hay posibilidad de negociación. Pero entonces, yo te voy a decir algo más. Eso tiene que ver porque en realidad en la interna de la Unión Cívica Radical
todos auguraban que la posición de Oscar Aguad iba a ser mucho más contundente. Claro, es que fueron Entonces, 4. como no fue contundente, dijeron, no, los diputados que se quedaron porque fueron comprados, digamos, ¿no? Entonces, cuando alguien no coincide con su posición, siempre pasó esto. Digamos, cuando alguien no coincide con su posición, se descalifica de la peor manera, o se califica al revés. Cuando un diputado cambia de posición, hace un tiempo atrás era, y apoyaba al oficialismo, se borocotizaba. Ahora, cuando un diputado se iba del oficialismo a la oposición, adquiría un manto de dignidad y de republicanismo, digamos, ¿no? Cobos era un ejemplo muy claro en ese sentido. Claro, pero además otra cosa con respecto al consenso y a cómo quedó descolocado, si se quiere, el PRO, a pesar de este discurso enérgico que hicieron en las cámaras, que fue el único bloque que en forma global votó en contra de la expropiación de las acciones de Repsol. ¿Qué hizo Mauricio Macri? Mauricio Macri mandó una carta a líderes sociales y a estrellas del espectáculo en primera persona, explicando las razones por las cuales el PRO se oponía a esta expropiación y repitiendo que si llega a ser gobierno en el 2015, igual la iba a mantener para no romper las reglas de juego. Sí. Pero en realidad lo que muestra es que quedaron tan afuera de lo que la mayoría de la gente respalda y de lo que la mayoría de la representación política en la Argentina expuso, y esto no inhibió las críticas muy profundas a la política energética del gobierno, de muchos opositores que hablaron, que se votaron a favor de la expropiación con críticas contundentes. Pero hay una razón, me parece, de Estado que está demostrada en la contundencia de la votación, ¿no? Vamos a seguir hablando sobre el tema de YPF. En este caso el informe tiene que ver, entre otras cosas, con la promulgación de la ley, que hoy a las 6:30 hubo cadena nacional de parte de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner anunciando la promulgación. Además, en el siguiente informe se va a ver destacado la interesante nota que escribió Paul Krugman en el New York Times justamente sobre la situación de la República Argentina a partir de la nacionalización de YPF. Lo vemos, dale. La profundización del cambio de época. Argentina recuperó YPF. Es un día muy especial, un día que tal vez no pensé tener que vivir como presidenta de los argentinos y que tal vez la historia ha sido muy generosa con esta presidenta que le ha permitido enviar el proyecto de recuperación y al mismo tiempo, hace unos instantes, filmar la promulgación de la ley que por amplísima mayoría aprobó en el marco de las instituciones como corresponde el Parlamento argentino. Y quiero una vez más agradecer a los distintos partidos de la oposición que acompañaron este proyecto. Por primera vez tenemos una ley votada con una mayoría como no se había obtenido otra desde el año 2003 a la fecha. Todavía cantamos, todavía pedimos, todavía soñamos, todavía esperamos. A pesar de los golpes que asestó en nuestras vidas, el ingenio del odio desterrando al olvido a nuestros seres queridos. El talento y la sensibilidad de nuestro director Julito Nicolini hizo coincidir a la bella poesía de Víctor con la bandera y los ojos de Néstor. La sabiduría de la historia encuentra reunidos a Néstor, Víctor, acompañado por Serrat y León Gieco, y la misma canción, el día después del descuelgue de cuadros de genocidas. Todavía cantamos, todavía pedimos, todavía soñamos, todavía esperamos. A pesar de los golpes que aceptó en nuestras vidas, el ingenio del odio
desterrando al olvido a nuestros seres queridos. Todavía cantamos, todavía pedimos, todavía soñamos, todavía esperamos que nos digan a dónde han escondido las flores que aromaron las calles persiguiendo un destino. ¿Dónde se han ido? Una nota de Paul Krugman, aparecida hoy, 3 de mayo del 2012. Paul Krugman, Premio Nobel de la Economía, no es del Frente para la Victoria. Nos gustaría que fuera del Frente para la Victoria, pero no es del Frente para la Victoria. Es un premio Nobel junto a Joseph Stiglitz, de los más conocidos. Paul Krugman señalaba hoy en un artículo el camino de Argentina. Mati Iglesias, dice Paul Krugman, quien estuvo recientemente en Argentina, escribe acerca de las lecciones brindadas por la recuperación de dicho país después de su salida de la ley de la convertibilidad. Como él dice, es una historia exitosa para destacar, que ofrece enseñanzas valiosas para los países de la eurozona. Y continúa Paul Krugman, solo voy a agregar una cosa, la cobertura de la prensa argentina es otro ejemplo de cómo el saber convencional puede hacer imposible apreciar correctamente los hechos más básicos. Es uno de los tipos más escuchados en el mundo, más leídos a propósito de la economía mundial, Paul Krugman. Exactamente. Y bueno, lo está diciendo hoy en el diario, un diario muy influyente como el New York Times. Argentina azul, fíjate, sí. Del 2002 ahora, el crecimiento que tiene Argentina y el crecimiento de Brasil. Sí. Creo que Brasil va muy bien y ha tenido un buen liderazgo, pero ¿por qué Brasil es un impresionante BRIC? Esto es Brasil, Rusia, India y China, sí, que son los países que vienen a reemplazar a Estados Unidos, etcétera, y a Europa, mientras que Argentina siempre es menospreciado. De hecho, sabemos por qué, pero no habla bien del estado de la economía de informes, o sea, no habla bien de cómo se tratan las noticias en el mundo. La información que reciben los economistas. Pareciera como que hubieran intención en algunos medios de dañar la imagen no de la presidenta o de un gobierno, sino la de la Argentina, la de los 40 millones de argentinos, donde también están ellos. Contrastando con la histórica recuperación votada por abrumadora mayoría, los lobistas de las corporaciones siguen haciendo de las suyas. En sintonía con Artaza y Alfonsín, Ricardo Gil Lavedra de la UCR debió poner en su sitio a Morales Solá. Diarioregistrado.com. Fuerte desmentida a Morales Solá. ¿Usted leyó hoy a La Nación? Sí, estaba leyendo la columna. ¿De Morales Solá? Sí. Leyó esta parte, se la leo. ¿Qué le pasó a los radicales? ¿Fueron víctimas de un chantaje emocional, como lo calificó el diputado Jaraguad, el líder de la media docena de diputados radicales que se sublevaron entre los 40 obedientes? Había muchos más diputados radicales dispuestos a desobedecer la increíble orden partidaria. Uno a uno fueron cayendo, seducidos por promesas de que podrán nombrar en la Cámara de Diputados a más empleados de los que ya tienen. La práctica es innoble, pero no explica la decisión del radicalismo. ¿Cómo entender esto? Porque esto es corrupción pura. Mire, esto es absolutamente falso. El hecho es falso, es recoger especies difamatorias y no tener el más mínimo interés ni siquiera de consultar otras fuentes para ver cuál es la realidad de los hechos. No es verdad que hayan entregado el voto por tener más empleados. Es una barbaridad. El que no se quedó atrás fue Castro al intentar aprovechar políticamente la tragedia de Once. Usted sabe que en el gobierno respiran aliviados porque lo de YPF le ha levantado todo el costo político que era la tragedia de Once, ¿no? Este es un tema que al gobierno le preocupaba. Digo, qué duro cuando una tragedia, digamos, al poder le interesa desde el punto de vista del costo político, ¿no? Yendo al morandinismo, el cambio de época se topa con esta paradoja. Desde una columna en Clarín, Humberto Tumini realiza la clásica crítica de su actual sector político. Diario Clarín por Humberto Tumini, secretario general de Libres del Sur en el Frente Amplio Progresista.
Lo tuvimos a Menem, que accedió gustoso a entregar YPF. Néstor y Cristina Kirchner apoyaron esa medida. Uno va construyendo el resultado. Si no, San Martín, cuando se embarcó en 1812, le decían, ¿por qué no cruzaste los Andes? No, había que hacer el regimiento de honores a caballo, la gobernación en Cuyo, cruzarlos antes, llegar a Lima después de tantas tribulaciones y tantas cuestiones. Eso se llamó nuestra epopeya de la independencia. Bueno, mutatus mutandi, lo que nosotros empezamos el 25 de mayo del 2003 es el hilo de la soberanía nacional primero, con el desendeudamiento, con el chavo del Fondo Monetario, soberanía popular, 22% primero, 44% después, 54% ahora, soberanía monetaria con la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y soberanía hidrocarburífera. Me parece que este planteo según el cual se juzga en términos generales la postura de un sector por las decisiones que se tomaron antes, es un poco injusto. Hay momentos en los que la coyuntura obliga a una determinada postura y la historia permite las circunstancias como para esto. Cuando hace más de 3 años Tumini se cambió de partido, esta era su argumentación. Cambia, todo cambia. Cambió Kirchner. Cambió. De los 2 primeros años de ser un dirigente audaz, decidido, a pesar de ser los años más difíciles, a cambiar la Argentina, empezó paulatinamente a moderar su proyecto. El kirchnerismo maneja hábilmente el doble discurso y habitual suele ser que pongan el guiño a la izquierda para doblar luego a la derecha, dijo Tumini. Pues bien, de 2008 a esta parte el kirchnerismo impulsó la recuperación de los fondos de los jubilados, la ley de democratización de medios, el fútbol para todos, la reforma del Banco Central, el matrimonio igualitario y la expropiación de YPF, entre otras medidas. Tumini, en cambio, es columnista semanal en la página del monopolio Clarín, tn.com.ar. Yendo a otra postal del cambio de época, se cumplen hoy 2 años de la sanción del matrimonio igualitario. Al igual que ayer, el diputado Agustín Rossi nos regalaba otro de sus cierres memorables. Estamos convencidos que la Argentina tiene un futuro próspero, que la Argentina tiene un futuro que nos engloba a todos. No son los partidos políticos opositores nuestros enemigos. Lo dije acá en este recinto en el año 2009. Dije que la contradicción de la política argentina era política versus corporaciones, no era oficialismo versus oposición, que lo que teníamos que construir era una política capaz de disciplinar al poder corporativo, que la política desde cualquier lugar piensa por el interés general, que las corporaciones piensan en su propio interés, que para nosotros la Argentina es la patria, que para nosotros la Argentina no es una factoría. Muchísimas gracias, señor presidente. Matrimonio igualitario, año 2010. Termina Osvaldo Bazán diciendo que sueña con este diálogo. Viejos, quería decirle que estoy de novio. Qué alegría, nene. ¿Con un chico o con una chica? Con muchísima alegría adelanto mi voto afirmativo y el de muchos compañeros de mi bloque. Muchas gracias, señor presidente. Muy bien. El archivo de 678 también desbarataba entonces las falsas verdades instaladas. Este proyecto de Vilma Ibarra fue tomado políticamente por Néstor Kirchner. Yo creo que no tiene que hacerse un boca y rever de esto, fue un oportunismo político para introducir este tema. ¿Estaría de acuerdo con que una pareja gay, si quiere adoptar a un chico, pueda hacerlo? ¿Por qué no? Una pareja gay, ¿por qué no va a poder adoptar a un chico? ¿Qué es lo que tiene una pareja heterosexual a una pareja gay? ¿Qué es lo que tiene? ¿Cuál es la diferencia? Ninguna. Fue un oportunismo político para introducir este tema. Todavía cantamos, todavía pedimos, todavía soñamos, todavía esperamos. Quiero asegurar que vamos a desarrollar una tarea profesionalizada y con profundo sentido político y patriótico, porque no es incompatible la eficiencia con la patria. Muchas gracias y muy buenas tardes a todos y a todas.
Bueno, muy bien, muy completo el informe, hemos visto varias cosas. Estaba pensando, diputada, que hay una parte del informe que tiene que ver con esta cosa que se repitió en los últimos 15 días, que es el reto de parte de algunos periodistas a los políticos que no están en la línea que los periodistas están solicitando o queriendo o sugiriendo de alguna manera. Y me imagino cómo se siente un periodista frente a eso. Ahora, la pregunta es más hacia usted, que es política. ¿Qué siente un político cuando un periodista se ubica en ese lugar, digamos, ¿no? Del dedo levantado? Yo creo que el tiempo que ha pasado y la llegada de la ley de medios y los cambios que ha generado este gobierno ha permitido que la política soporte de otra manera la presión de un periodista cuando te señala con el dedo acusador. Hace 6, 7 años atrás, 6, 7, 8 años atrás, cuando un periodista no te entrevistaba o te acusaba, hacía que muchos dirigentes, por vergüenza ante su comunidad, ante su pueblo, terminara actuando en función de los intereses de los medios y no de sus propias convicciones. Creo que esto es lo que es la bisagra que se ha abierto, es lo que se ha quebrado, y me parece que lo que sucedía con lo que le pasó a los radicales hoy me hace acordar mucho a lo que sucedió en el conflicto con el campo. Los medios querían que cada uno de nosotros que conducía una ciudad, que formaba parte de la legislatura, opinara de acuerdo a los intereses que parecía que eran de un sector productivo de la Argentina y en realidad era de la corporación mediática. Creo que ya la dirigencia en general no le teme al periodismo acusador. Creo que en la Argentina todos se han atrevido a decir lo que piensan, y si se aplicara la ley de medios sería mucho más posible todavía. Agustín, estaba pensando, y en relación también al discurso tuyo de anoche, de esta cosa de achicar los espacios de las corporaciones, sí. Ha habido una serie de medidas este año muy importantes en relación a eso, que yo creo que arrancaron con la idea de sintonía fina, las cuestiones de los subsidios, se continúa con la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, y quizás el tema de YPF viene a coronar una especie así de apertura a un futuro económico bien interesante con este combo, con estas tres medidas, un futuro de desarrollo económico bien interesante y además largoplacista para la República Argentina. ¿Cómo lo estás viendo en relación a estas medidas? Bueno, sin olvidar de las leyes que sancionamos a fin del año, digamos, ¿no? La regulación de todo lo que significa la producción, distribución y venta de papel para diarios, de papel prensa, que fue la ley que se declaró de interés público, ese mercado, y dos leyes más que para mí me parecen trascendentes. Una, la ley de tierras, que evita la extranjerización de la tierra, que la tierra de los argentinos quede para los argentinos, y una reivindicación histórica que perseguían los trabajadores rurales, que tenían un convenio específico que regulaba su actividad de la época de la dictadura, digamos, ¿no? Que le acortaba derechos y demás, y nosotros modificamos esa ley, digamos, ¿no? O sea que en realidad, cuando uno analiza todas las decisiones que ha tomado la presidenta durante todo este tiempo, y si uno se pone a pensar en el volumen y en la decisión de toda modificación de la Carta Orgánica del Banco Central, nacionalización de YPF, son todas en el sentido de lo que habíamos dicho durante la campaña electoral, que era profundizar todo lo que significa este modelo de construcción y de desarrollo de la nación, ¿no? Así que nosotros creemos, y la presidenta lo dijo cuando presentó el 16 de abril, cuando presentó el proyecto de nacionalización de YPF, que Argentina tiene una posibilidad histórica en esta época y en esta coyuntura de construirse en un gran país, de ser y de ocupar un rol relativo en el concierto internacional de las naciones distinto al que ha ocupado en los últimos 30 años atrás. Tenemos mecanismos de integración mucho más fuertes de lo que teníamos antes, tenemos las cosas en América Latina de que el mundo va a discutir en los próximos años, ¿no? Agua dulce, hidrocarburos, alimentos, obviamente que tenemos que cuidarlos y evitar que se nos generen situaciones complicadas desde ese punto de vista, pero me parece que la Argentina tiene una potencialidad enorme, y nosotros lo que tenemos que hacer es seguir generando las condiciones, porque además de todo esto hay que ver lo que es la coyuntura
la coyuntura internacional. Es una coyuntura internacional complicada. La eurozona no sale de la recesión de hace 3 años y medio, y nada indica que con los planes económicos que están llevando adelante pueda salir de la recesión. Yo lo dije ayer también, la timba de los commodities y la especulación financiera en los commodities lo complica hasta Obama. Obama alienta la recuperación de Estados Unidos a partir del desarrollo del mercado interno, le suben los combustibles y le quitan la potencialidad de que se recupere la economía de Estados Unidos. Entonces, que nosotros tomemos decisiones como la modificación de la Carta Orgánica del Banco Central, que le da al Estado la posibilidad de tener una política monetaria flexible para utilizarla cuando sea necesario, o lo que acabamos de hacer, de nacionalizar YPF y que el petróleo en la Argentina esté destinado para la producción argentina y alejarlo de todo esto de lo que significa la especulación financiera que hay alrededor de los commodities del petróleo, enorme. El 80% del mercado a futuro del petróleo no lo manejan petrolera, lo manejan la Goldman Sachs, la JP Morgan, que entre otras cosas, esto también fue para un diputado del PRO, lo dije ayer, la JP Morgan es uno de los que tiene acciones de Repsol, y es la que elabora el riesgo país. Obviamente, cuando nosotros tomamos la decisión de nacionalizar YPF, la JP Morgan descalificó a la Argentina en ese índice del riesgo país, aumentando el riesgo país. Pero índice que la verdad riesgo, ¿no? Que ya no tiene ningún tipo de sentido, porque como la Argentina va a tener un riesgo país más alto que el que tiene España, digamos, cuando las situaciones económicas son absolutamente distintas, digamos, ¿no? A ver, Orlando, que te veo ahí callado. Sí, me encanta escuchar, porque hago de cuenta que estoy en el Congreso, porque escuché todo, una buena parte, no todo, porque estaba pensando, primero una frase que se me ocurre ahora, un poco ingeniosa, pero el petróleo de Argentina ya no se mancha. Y a partir de eso voy a seguir con lo que vos dijiste de la profundización del modelo. Después vino la sintonía fina. A la sintonía fina los medios le atribuyeron la posibilidad, con intención además, con cooptación, la posibilidad de que se enderechara el gobierno, que empezara a ir en otro sentido, fuera de los trabajadores, fuera de la inclusión. Yo creo que esto se llama sintonía profunda. Desde el Banco Central, y esto último, esto se llama sintonía profunda. Implica que hay más profundidad todavía, y en esa profundidad hay otras soberanías que recuperar o restablecer. Empezamos con algunas. Esto los asusta. La profundidad es muy profunda, como la fosa marina, que no tiene fin. Y pensé también que un acto político, y diría un acto cultural, podría ser hasta un acto económico, cuando es grande, cuando es realmente bisagra, crucial, que es una palabra más linda, coloca al adversario, no uso la palabra enemigo, al opositor, al rechazante, en ese lugar incómodo de tener que rebanarse sus propias palabras porque tiene que aceptarlo porque es lo políticamente correcto. Solo los grandes hechos producen esa unanimidad. Uno no puede hablar mal del Holocausto. Uno no puede ya hablar mal del genocidio armenio. Se instalaron como verdades, como acontecimientos. Uno no puede hablar mal de la patria, quiero decir, puede hablar. No puede hablar sin vergüenza, sin bochorno, sin... Entonces, estos actos, este acto político de YPF, coloca a la oposición, y aquí viene mi reflexión, en un lugar de consenso obligado, aunque no fuera espontáneo, porque yo que vi, no los hago opinar a ustedes, y vimos y escuchamos todos los que estuvimos acá, me di cuenta que había muchas reflexiones antes del voto que eran realmente feroces. Yo, ¿sabes qué estaba pensando en ese Parlamento? Pensaba qué costoso es votar la ley a favor. Porque hay una carnicería mediática ahí que primero ponía en evidencia algunos errores del gobierno muy graves, que el gobierno los había confesado, pero no con el lenguaje de la ferocidad del adversario. O sea que también la grandeza de este acto es como esa gran jugada de ajedrez que termina con la partida, ¿no? Y esto creo que es lo que pasó. A ver, Edgardo.
Sí, a mí me parece muy importante, además de todo lo que estamos hablando y de lo que vivimos anoche acá mismo, el día posterior, el mensaje de la Presidente de hoy. Me parece que es un mensaje para desglosar y reflexionarlo parte por parte. No lo voy a hacer acá. Pero quería subrayar un par de cosas. A mí me parece que la idea que da Orlando de el significado de la sintonía fina está en el mensaje de Cristina Kirchner de hoy, porque hoy combina la sensación de emoción de estar viviendo una bisagra histórica con una reflexión muy seria y muy crítica y autocrítica en tanto Argentina, de cómo tienen que ser las cosas mañana en YPF, de cómo tiene que ser la idea de patria, la idea de unidad nacional, la idea que daba Agustín de interés general, exige otro nivel de conciencia en los actores políticos y sociales. Hoy hizo una larga y profunda reflexión sobre los empresarios, sobre los sindicatos. Habló del sindicato no como corporación, sino como solidaridad. Digamos, la idea de pertenencia, la idea de que YPF va a ir bien, no solamente si los técnicos y los profesionales y los empresarios que apuesten al desarrollo de la energía argentina se comportan bien, sino si la sociedad argentina asume lo que Aldo Ferrer diría, esa densidad nacional, si sus partidos políticos, porque los consensos son obligados pero son históricos. Cuando los socialdemócratas transforman Europa, el consenso era obligado porque eso era lo que la sociedad europea quería, los estados de bienestar, que se reconocieran los derechos sociales. Entonces yo creo que estamos construyendo no una serie de medidas aisladas, estamos construyendo un tipo de país, un modelo de país, y me parece que en YPF, en la responsabilidad de todos los actores que tienen que ver con eso, hay una carta muy fuerte que llena de esperanzas, porque, termino con esto, me parece que no estamos recuperando la vieja YPF, porque la vieja YPF por algo pudo fundamentarse que había que privatizarla, como también los teléfonos y otras cuestiones de la década del 90. Estamos construyendo una nueva YPF dentro de una Argentina también nueva, me parece. ¿Puedo? Sí, claro. Porque no es volver al pasado, es que cambio la época, y el cambio de época me da la sensación que es resignificar, y tiene que resignificar el pueblo, tienen que resignificar las instituciones. Creo que la política ha pasado por este proceso de resignificación, por eso hay una nueva dirigencia, por eso la dirigencia no le teme al periodismo, por eso conduce Cristina la Argentina hoy. Y bueno, y esa resignificación me parece que también se va a dar en otras instituciones, en otras organizaciones que a veces estuvieron, por no estar en la política, se les permitió a ellos hacer cosas que ya no van a poder hacer tampoco, la economía, el empresariado, y el pueblo también tiene que resignificar esta época. También el compromiso tiene que ser nuevo, tiene que ser el compromiso nuevo el del docente en esta nueva escuela, tiene que ser el compromiso nuevo del padre en esta nueva escuela. Yo ¿puedo dar, tengo un minuto? Un ejemplo. En el año 2000 los pibes nuestros iban a la escuela y la escuela decía que era el lugar de contención, había que darle de comer, había que acompañar a sus padres que no tenían trabajo, y entonces no se le exigía un libro, lo aportaba el Estado como podía. Hoy hay otra escuela. Hay un padre que tiene que trabajo, hay un gobierno nacional que entrega una computadora, que entrega libros. Entonces este docente tiene que exigir, y este padre tiene que exigir, y este pibe tiene que estudiar. Me parece que es este es el cambio de época, además de cambiar la producción, además de tenemos que cambiar la manera de vivir. Vamos a cambiar de tema, aprovechando la palabra. Digamos, en este caso pasamos al spot que difundió el Gobierno Nacional sobre, digamos, un spot, digamos, preparatorio del